Dijeron, saludos, Dios te bendiga. Bueno, pues yo no creo en ese fundamento calvinista que parte de esa predestinación al decir que la salvación no se pierde, ¿no? Cuando hay base bíblico, yo creo fundamento para decir que sí, y tú lo leíste, Hebreos 6 en adelante, es imposible, ¿no? Ahí te está Que, diciendo, facilito, es imposible, porque es y imposible que los que una vez probaron del don celestial, es imposible que vuelvan a ser regenerados, ya, o imposible que otra vez se les vuelva a entonces, predicar de Cristo. entonces, ¿puede uno alejarse del camino santo? Claro que sí. Los que están en el Señor no se van Segunda a de perder, Pedro, amigo. capítulo 2. No ¿Qué? se van a perder, amigo. Pero ahí te dice Hebreos 6, no Ok, es que... Hebreos 6 está escribiendo a los hebreos, amigo, porque ellos despreciaban al Señor, no creían en el Señor, se les está predicando de Cristo. Ok, ahora entiende, porque Pero es Hebreo, imposible. escúchame, en Hebreos hay harto evangelio para la iglesia, no que digas que es para los hebreos nada Ok, más. entonces, Tú mismo lo entonces tú dijiste que crees, sí, ok, es escrito. permíteme, Agape, permíteme. Vamos a hablar por tiempo, ¿ok? Voy a empezar un poquito y después En hablas Vigario y después, también. y después vamos con Ok. el hermano Moisés. O sea que tú crees entonces que la palabra del Señor, cuando el Señor habla, realmente el Señor está mintiendo. Porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y Romanos Pero capítulo ¿habrá alguna oveja que deje oh, de que la escuchar su chintola. voz? Amigo Agape, es primera vez que tú subes a los en vivos, no es la primera vez que tú subes a los en vivos. Tienes que aprender a apagar tu micrófono. Cuando se te da el tiempo, prendes tu micrófono para poder entender, Vaya ¿ok? que no me Porque si cortaste, hablo ¿verdad? yo, interrumpe. Y si ves, el hermano trinitario está con el micrófono apagado, ¿ok? Ahora, entonces, cuando decimos que si nos perdemos, cuando la Biblia dice, ¿quién nos apartará del amor del Señor? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni cosa creada te podrá separar del amor del Señor, ¿ok? Cuando el Señor lo está diciendo, entonces estás poniendo que el mismo Jesucristo está mintiendo sobre lo que está diciendo, porque dice, todo lo que a mí viene, no lo echo de mí, no lo saco fuera de mí. ¿Ok? Entonces, yo te voy a escuchar porque yo creo que tú tenías por allá que te llamaba sana doctrina antes y vamos a escuchar, ¿ok? Tú crees en la sana doctrina, pero crees en la pérdida de salvación. Crees, dijiste acerca del tema de la predestinación calvinista, está fuera de contexto. Así es que te escucho, ponla en contexto. Queremos escucharte y luego de ti, Palmer Moisés. No te Sí. tardes más de 3 minutos, mi queridísimo Agape, Wow, bueno. ¿ok? Entonces, ¿para qué me dejas subir? Es que No, no, tengo no, que o sea, no, argumentar. vamos a dialogar, o sea, vamos por tiempo para que no te alargues, o sea, no pongas y te pongas 6, 5, 10 minutos, Ok, sino claro, tres ya creo que tú minutos y conoces mi volvemos, ¿ok? postura. Mi postura ya tú la conoces. Ok, pues, Al mencionar eh, ok, predestinación permíteme. calvinista, obviamente ya, ok, pero déjame Ok, fundamentarme. pero espérame, déjame te digo. Vas a hablar 3 minutos, paras a los 3 minutos, sigue el hermano Moisés, 3 minutos y para no enredarnos todos, ¿ok? Te Ok, escuchamos, adelante. ok, ahorita no estoy con la Biblia, estoy haciendo unas cositas, pero bueno, me conecté porque como que me estás invitando a solicitud y ya pues subí. Ok, dije que la predestinación calvinista está fuera de contexto. Yo creo que sí, por eso tienen esa postura de que la salvación no se pierde. Porque en Efesios capítulo 2 en adelante, en el verso 3 si no me equivoco, en el 5 en adelante, pues dice que somos predestinados antes de la fundación del mundo en Cristo, no nosotros mismos, en nosotros, sino que en Cristo. Yo creo que ahí esa palabra en Cristo cambia de mucha forma, ¿no? Lo que cree el fundamento calvinista, ¿no? Yo creo que somos predestinados en Cristo una vez que nosotros aceptemos a Cristo mediante la fe. De ahí para adelante somos predestinados, ¿no? Entonces yo creo en esa predestinación, pero no como la plantean ustedes. Y creo que pues la salvación obviamente se pierde. Hay mucho fundamento bíblico, como te digo, ¿no? Y yo creo que siempre van a existir estas dos posturas,
No sé, aunque una más errada que la otra, pero bueno, a ver si me deja fundamentar con base bíblica. Puedo darte segunda de Pedro, capítulo 2 verso 22. Puedes leerlo. Puedes leerlo, pastor. Como te Ok, digo, ahorita no está con la ok, Biblia. se te van a ir tus 3 minutos y yo, segunda de Pedro, ¿qué? Segunda de Pedro, capítulo 2 2, ajá, verso 22. 22, ok. Ok. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca Adelante. lava. Ah, Sí, sí, léelo en adelante, sí, sí. ok, ya lo leí. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Sigue, sigue, continúa. Ah, al 3, al capítulo número 3. A ver, perdón, perdón. A ver. Dame un segundo, pastor ovejero, un ratito. Dale, dale, dale. Quítate mientras pasa el tiempo, ¿ok? No, o estás con tiempo acortado. No, no, Me dale, decís. dale. Yo te dejo que hables, dale, no Ok, pasa nada. ahorita chapo la escritura ahorita. Solamente que voy a Segundo de considerar, Pedro, solamente que voy a tenerte más o menos con considerar que tú hablaste 3 minutos, creo que ¿ok? te dije segundo de Pedro capítulo 2, verso 22, ¿verdad? Verso 22, sí. Sí, sí, sí. Era para leerlo desde el verso 20. Ah, desde el verso 20. Yo te leo, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, entrándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado vuelve a ser, donde esté, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino en la justicia después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha Ok, hasta ahí. acontecido Ok, ya estoy, ya estoy. ok. Pregunta, quiero hacerte una preguntita nada más. Haces dos textos, el del versículo 21 y 22. Del versículo 20 y 21, perdón. Ciertamente dice que ellos habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el ¿Quién es, conocimiento de Cristo, ¿Quién es ellos, ¿verdad? Agape? ¿Quién es ellos? Y claro, en todo el contexto estaba hablando de sus falsos maestros. Paz, gracias. Falsos Ok, maestros. Pero, ok, ok, pero ponme déjame atención. fundamentar, déjame fundamentar. Pero espérame. Tú mismo estás diciendo falsos maestros que no son, no han conocido de verdad. Falsos maestros. Pero lo dice el verso Ok, 21 que pero se estos no son escapaban. cristianos, amigo. Estos no son cristianos. Te Pero ¿por está qué no? Si diciendo el en el verso 21 te contexto, lo dice, de los que amigo, han conocido a Cristo. ok, no, te está hablando de falsos maestros que están Te pregunto mintiendo a la entonces, iglesia. Amigo, ¿conocieron a Cristo sí o no? El te verso, está diciendo que son falsos maestros metiéndose metiendo herejías destructoras dentro de la no, iglesia, no, amigo. pero déjame fundamentar, mira. Ok, Ok, dale, mejor ya no te dejo te hablar, hago la dale, y luego sigue pregunta. nuestro hermano. Mejor no te hago la pregunta, mejor me pregunto a mí mismo para fundamentarlo y así no me corte. Ok, el verso 20, perdón, dice que ellos se escaparon de la contaminación del mundo por el conocimiento de Cristo y luego nuevamente se enredaron en las cosas del mundo y su postrer estado vino a ser peor que el primero. Entonces la pregunta sería, cuál era el estado primero? El verso 20 nos da a entender algo. Esta gente estaba en el camino de justicia, lo dice el verso 20. ¿Conocía a Jesús? Sí lo conocía. ¿Se volvió atrás? Claro que sí. Se volvieron para atrás del santo mandamiento que habían recibido. Lo dice el verso 20, no yo. Entonces la gran pregunta sería, ¿puede un cristiano nacido de nuevo, apostatar de la fe? Claro que sí, hay fundamento bíblico para eso también. Yo te lo puedo citar. Y puedo Ok, fundamentártelo como Romanos 11. ok, ahorita me da Romano, lo que me vas a dar tiempo para ti. Mi hermano Ok, Moisés, ya termino entonces. adelante. Muy buenos días, Va. gracias, brother. Solo para dar, como se dice en inglés, disclaimer, no voy en la carretera, estoy aquí en la yarda, solo para que se sepa, ¿verdad? Que he prometido no participar cuando vaya en la carretera. Sí, dos textos que el amigo, pues, y saludos a todos, Dios les bendiga a todos, buenos días.
dos textos, ¿verdad?, que él ha citado, Efesios capítulo 1 y segunda de Pedro 2. Vamos a tratar de ayudarle a él ahorita. Solo déjenme parquearme aquí rapidito, solo me estoy conectando a una trailer aquí rápido. One moment, please. Ya voy. Ok. Y apagamos el camión. Ok, Efesios capítulo 1. Voy rápido, ¿verdad? Porque tengo 3 minutos nada más. O sea, él usó como 7 o 8 minutos por ahí. Es lo que pasa cuando no venimos preparados. Efesios capítulo 1, empezando en el verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El texto dice que Dios nos escogió en Cristo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó en adopción como hijos para sí. ¿Okay? La predestinación, esta decisión que se hizo, esta decisión de Dios en escogernos fue en Cristo en la eternidad. Todo esto viene junto. Dios no está escogiendo desde antes de la fundación del mundo y cuando somos cristianos nos predestina. No, el texto está claro que dice que nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo y ahora en el tiempo, cuando nosotros somos cristianos, el verso 13 nos dice, como no podemos ir tanto explicando por caso del tiempo, el verso 13 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que nos está diciendo Efesios del verso 1 hasta el verso 13 o hasta el verso 14, nos estamos mirando la armonía de la Trinidad en la obra de redención del Dios Trino de las Escrituras. Qué bueno que te quitaste ese nombre de sana doctrina, ¿verdad? Porque no estás enseñando aquí sana doctrina y te lo digo con respeto. Eso no es sana doctrina, afirmar de que Dios nos predestina después de que nosotros creemos en el Evangelio. Estás por torciendo el pasaje de Efesios 1, el capítulo completo lo estás torciendo patas para arriba. ¿Okay? El texto dice de que somos sellados cuando creemos en el Evangelio. No dice que después vamos a ser predestinados. Y segunda de Pedro capítulo 2, yo sé que me voy a pasar, pero segunda de Pedro capítulo 2, obviamente no entiendes el contexto. Hebreos también, pues citaste, si obviamente no entiendes el contexto del libro de Hebreos. Pero segunda de Pedro, rápidamente, a ver si me dilato menos de 30 segundos, no conoces el contexto tampoco. El primer verso del capítulo 2, segunda de Pedro 2, verso 1 y verso 2, te está diciendo a ti que van a haber falsos profetas y en el verso 2 te dice que muchos seguirán su sensualidad. Está hablando de dos categorías, el que predica y el que lo sigue. Esto es el contexto de todo aquí. Cualquier que es un falso profeta y que sigue a un falso profeta no es cristiano. Por eso dice al final del texto, hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. Esa frase te tiene confundido, amigo Agape. Te tiene confundido porque tú crees que andar en el camino de la justicia, haber sido partícipe ¿cómo se dice en Hebreos 6? Habiendo sido partícipe del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Todo esto es Judas. Judas fue partícipe de todo eso. Él anduvo en ese camino. Anduvo junto, codo con la verdad encarnada, pero nunca fue salvo. Jamás fue salvo. Y por eso los últimos dos textos, aquí termino, dice, hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, habiéndolo conocido para apartarse del santo mandamiento que le fue dado. Le ha sucedido, y este es tu texto que tú tienes que entender, le ha sucedido aquello según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. ¿Qué te está diciendo eso? La naturaleza de estos, del verso 1 y el verso 2, no cambió. Fueron perros y fueron cerdos. A ningún cristiano, jamás en las Escrituras, se le dice perros o cerdos. Siempre son ovejas, ovejas perdidas, pero ovejas que viene Jesucristo a buscarlas. Nunca a un genuino cristiano se le dice perro o cerdo. Adelante. Adelante, Agape. Ok, gracias, con mucho gusto. Efesios 1 en adelante, yo creo que voy a, ya para no parafrasear, leer, ¿no? Realmente lo que dice la escritura. Ok, dame permiso, pastor ovejero. Dice, Efesios 1, 4, ¿no? Según nos escogió
en Él, en Él, ¿en quién? Antes de la fundación del mundo para que fuésemos, hablando en tiempo futuro, ¿no? Fuésemos santos y sin mancha delante de él, ¿no? Entonces, ¿en quién nos escogió, nos predestinó? En Cristo, porque Él ya preexistía. Y esto claramente ya estaba en la mente de Dios, ¿no? Para que nosotros fuésemos santos cuando Cristo viniera, pues de ahí en adelante. Yo creo eso, en esa predestinación. No que nosotros, unos cuantos, y ya estábamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso no lo dice el texto. El texto dice que nosotros, según incluso te dice, nos escogió en Él. ¿En Él? ¿En quién? En Cristo. Ok, ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21 y 20, te lo dice claramente. No, yo creo que ustedes mismos quieren refutar a la Escritura. La Escritura te dice que estos habían conocido al Señor, ¿no? ¿Estaban en el camino de justicia? Claro que sí. ¿Se habían apartado del mundo, de la contaminación del mundo? Claro que sí, lo dice el verso 21. ¿Y qué pasó con esto? Claro, el versículo 22 lo dice, ¿no? El perro vuelve a su vómito. Pero claro, nosotros todos en algún tiempo, como lo dice Efesios capítulo 2, verso 2, en algún tiempo también éramos perros o cerdos, ¿no? Apartados de Dios, ¿no? Pero, como lo dice Efesios capítulo 1, verso 5 en adelante, en el verso 6, perdón, creímos y recibimos el Espíritu Santo, fuimos sellados, ¿no? Anduvimos en nueva vida prácticamente, ¿no? Fuimos hechos de nuevo. Pero ¿qué pasó con esto en segunda de Pedro capítulo 2 en adelante, en el verso 21? Estos se volvieron para atrás nuevamente, a su vómito, ¿no? A su vieja vida, por no decirlo, a su vieja manera de vivir. Se contaminaron de nuevo después de haberse escapado de la contaminación del mundo. ¿Por el conocimiento de quién? De Cristo, te lo dice. Ellos creían en Cristo. Obviamente eran iglesia de Cristo. Ellos lo conocían, ¿no? Entonces, yo creo que acá es clarito. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 21 y 20, te lo dice bien claro. Incluso te lo dice mejor hubiera sido que no hubieran conocido el camino de justicia, ¿no? O al Señor. Entonces, ellos lo conocían, pero se volvieron para atrás. Entonces, ¿eso puede pasar en un cristiano? Claro que sí. Claro, ustedes utilizan el famoso texto de Juan capítulo 15, si no me equivoco, el capítulo 14, en adelante, donde dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Pero la gran pregunta sería, ¿puede una oveja dejar de escuchar su voz? ¿Puede una oveja dejar de seguirlo? Claro que sí. Lo está fundamentado segunda de Pedro capítulo 2. Puedo darte otros textos, Romanos capítulo 11, en adelante, en el verso 12, ¿no? Hay más textos también, ¿no? En Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, te lo fundamenta. El mensaje a las iglesias lo fundamenta. Bueno, eso sería Pastor Ovejero. Gracias por dejarme Ok, adelante, Moisés. Ok, no estoy seguro que Romanos capítulo 11, verso 12 tiene que ver con esta conversación. Romanos capítulo 11, verso 12 dice, y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Quiero responder a ese texto que has citado irresponsablemente. Dime qué es lo que quieres entender acerca de ese texto. ¿Qué tiene que ver ese texto con esta conversación? A Romanos capítulo 11 en adelante, claro, podemos fundamentarlo, ¿no? Romanos capítulo 10, perdón, no 11. Disculpa, me confundí. En el verso 12 en adelante. Puedo leerlo, si me Romanos permite. capítulo 10, verso 12. Sí, en adelante, Ok, hasta el verso 15. porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es el Señor de todos, abundando en riqueza para todos. Ay, perdón, Ese. perdón. Okay. Discúlpame. Strike 2. Escuche, discúlpame, como yo tengo anotado por acá varios textos, me estoy confundiendo en citar los textos, discúlpame. Es en Romanos, dame un rato, en el capítulo 11, si estamos bien ahí, pero es en el verso más adelante, en el verso
18 al 21 para fundamentarlo. Romanos 11, 18 al 21. Sí, perdón. Sí, ese es. Ok. Y habla de la salvación, obviamente, para nosotros a los gentiles. Pero también habla de las ramas naturales que fueron desgajadas por su transgresión, ¿no? Ok, voy a leer el texto, okay. El texto te va a explicar, no tengo que... Ok, recuerda que estoy en mi turno, ok. Ahora sí, voy a ayudarte con este Dale, pues texto porque... del versículo Ay, 18 papá. hasta el 22, dale. Ok, estoy en mi turno, gracias. Romanos capítulo 11, verso 18 Disculpa. Ay, papá. Romanos 18, 11, verso 18 al 22. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgarradas, aquí viene, fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, por la fe, te manteniste firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad, la severidad de Dios, severidad para los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. El amigo aquí está diciendo que Pablo está afirmando que la salvación se pierde. Primero necesitas tú entender cuando la Biblia nos habla de una ilustración, la ilustración no es la palabra que estoy buscando. Existen parábolas, existen... se me está acabando la palabra. Ilustraciones cuando Jesús habla, por ejemplo, la parábola del sembrador. Hay componentes dentro de la ilustración que se está dando. Cuando me venga la palabra la voy a decir. Aquí la ilustración es un árbol. ¿Okay? Los judíos, el árbol. ¿Okay? Él no está diciendo que primero, la base de tu error es que tú estás diciendo que todos los judíos son salvos. Entonces, si eres consistente, vas a decir que el verso 20 está diciendo que, muy cierto, fueron desgajadas, estas ramas de judíos fueron desgajadas por su incredulidad. Algunos judíos perdieron su salvación. Estás partiendo de una base errónea. ¿Me entiendes? Primero no entiendes el contexto del verso 11. No lo puedes entender si no estuvieras argumentando de esta forma. ¿Okay? Pablo ya es consistente. Ya te dijo Pablo en el capítulo 8, 3 capítulos antes, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pablo no se va a contradecir 3 capítulos después y decirte que sí hay condenación para los que están en Cristo Jesús y dejan de creer. Estás poniendo a Pablo a pelear con él solo. ¿Me entiendes? Entonces, a mí no hay mucho que decir. El texto te está diciendo aquí que los que fueron desgajados por su incredulidad. ¿Okay? Recuerda que se trata del remanente. Ya Pablo habló del remanente. Se me olvida si es el capítulo 9. Remanente. Aquí está en el verso... Capítulo 10, aquí está. Misma verso... El 11, 11 de Romanos. Sí, 11, estoy buscando el texto que estaba por el 7 aquí, creo que se alcanzaron. 7, sí. El verso 7, sí. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Pero estaba buscando donde dice que el remanente. Pero anyways, el punto es mi amigo Agape. ¿Okay? Estás malentendiendo el contexto de Romanos 11. Y por eso estás pues cayendo en ese tipo de creencia que la salvación se pierde. Deja que la ilustración de las ramas que son cortadas, y si puedo dar rápidamente en 30 segundos, lo mismo sucede en Juan 15, que la gente no entiende cuando Jesús está hablando de que Él es la vid verdadera, y mira en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es obvio que una rama separada del árbol no da buen fruto. ¿Okay?
pero los que están en Cristo Jesús verdaderamente van a dar buen fruto. El que no da fruto es una rama falsa, no que se convierte de rama verdadera a rama falsa. Me quedo ahí porque hay mucho que decir, pero no quiero tomar mucho tiempo. Adelante, Agape. Ok, muchas gracias. Diste ese texto para darte de remate, creo, trinitario. Aunque no la entiendes, veo que no la entiendes porque Romanos, capítulo 11, verso 21, conjuga, ¿no? Con ese texto que tú diste en Juan capítulo 15, ¿no? Yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos, ¿no? Todo aquel, incluso te dice en el verso, más adelante en el verso 5, el que no permanece en mí será cortado y echado al fuego. Ok, déjame fundamentar entonces Romanos capítulo 11, verso del 18 al 22, porque ahí yo no lo estoy malinterpretando. Yo estoy leyendo y estoy entendiendo claramente como lo dice el texto, ¿no? Y voy a fundamentarlo haciéndolo pregunta al texto, ¿no? No quiero hacerles pregunta a ustedes para que ustedes no me interrumpan, pues. Ok, dice el 18, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no la sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, la raíz obviamente es la vid verdadera. ¿Quién? Cristo. ¿Quién nos sustenta? A nosotros. A nosotras, la rama. Pero acá hay una cuestión muy importante en el verso 19 y 20. Habían unas ramas naturales que fueron desgajadas, hablando de Israel. Pero ¿por qué fueron cortadas, desgajadas? Eso da a entender. ¿Por qué fueron cortadas de la vid verdadera? ¿No? Y yo creo que prácticamente están en condenación, ¿no? Damos a entender. ¿Por qué? Por su incredulidad, por su transgresión. Ok, pero dice en el verso 21, en el verso 20, nosotros que estamos de pie por la fe, la iglesia obviamente, hablando a nosotros, a la iglesia Pablo, nos dice esto, mira, no te jactes o no te ensoberbezcas, sino teme, ¿no? Sino teme, ¿no? Porque te dice, porque si Dios, ojo, mira, no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿A quién está hablando? A los que estamos de pie por la fe en Cristo. ¿Quién es? La iglesia, obviamente. Ok, en el verso 22 te dice, mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ojo, mira, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo sí permanece en esa bondad, sí permanece. Pero ¿qué pasaría si uno permanece en esa bondad? Déjame preguntarme a mí mismo, entonces, Pastor Vigero, porque si te pregunto a ti, me vas a cortar. ¿Qué pasaría si nosotros no permanecemos en esa bondad? ¿Estaremos en la severidad de Dios? ¿Seríamos cortados? ¿Seríamos desgajados? Yo creo que sí, hermano, porque lo dice el verso 21, ¿no? Si a las ramas naturales no las perdonó, a nosotros que estamos de pie por la fe, tampoco nos perdonará si nosotros nos jactamos, nos enaltecemos, nos ponemos soberbios. Claro que sí. Ahora, formulo con Juan capítulo 15. Permíteme. Estoy con la escritura acá ahora, con la espada de dos filos. Juan capítulo 15, verso 4 al 5, lo voy a leer. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que no permanece en mí, y yo en él, mira, dice, perdón, lo estoy leyendo mal, discúlpame. No pongas cara, pastor, discúlpame, voy a confundir. Dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que no permanece en mí, y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada puede hacer. Ahora, acá está el verso 6, el que tiene más peso. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará,
y lo recogerán y lo echarán al fuego y arden. Esto yo dije que conjuga prácticamente con Romanos capítulo 11, verso 21, ¿no? Permanece en mí, ¿no? Si no la severidad o la bondad. Entonces, si permanecemos, obviamente estamos en la bondad, mi hermano. Pero, ¿qué pasaría si no permanecemos en Cristo? Yo creo que estaríamos en la severidad de Dios, seríamos cortados de la vid verdadera, ¿no? Seríamos echados fuera nosotros los pámpanos, ¿no? Si no permanecemos en Cristo, ¿lo digo yo? No, lo dice la Escritura. Termino con eso, gracias, pastor Ovejero, pero sube Amén. ahí también está Beder, creo que ya con esto termino, me retiro. Ya, No, no te vayas, no te vayas. que Lo tengo cositas de lo que hacer, te hace pues. falta, amigo, permíteme, amigo Agape, lo que a ti te hace falta leer acerca de todo lo que lees, y perdón que te lo diga, es de los contextos, saber de qué está hablando. Porque de todo lo que te he escuchado solamente te vas, no, ahí dice, pero no lees el contexto, no sabes de qué se está hablando, no sabes de qué trata el texto. Te fuiste imagínate, te fuiste a Romanos capítulo 11, versículo 21, el 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, el 21, porque si Dios no permitió las ramas naturales, ni tampoco te perdonará, y luego te fuiste el 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza, o sea, vas y dices puros textos para sacarlos de contexto, pero no estás diciendo realmente Pregunto, de qué está hermano. hablando, ¿ok? Por eso mismo tienes una Pregunto, gran bueno, adelante. confusión, ¿ok? Tienes una gran confusión en todo lo que tú has leído, por eso estás como estás, porque no sabes leer los contextos, no sabes de qué se trata el versículo, no sabes de qué habla el contexto, no sabes. Son solamente textos que te has aferrado a querer demostrar, que ahí dices, te pierdes, te pierdes. No entiendes los textos, no lees, no sé si no te gusta leer los contextos o leer qué está sucediendo, no te gusta, amigo. Porque lo que veo, si tú escuchaste, yo me reí porque estás leyendo Juan, yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos, ok, todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado, o sea, todo aquel que dice que es cristiano y su vida sigue igual y no cambia, serás cortado, porque todo el que realmente está conmigo permanece, lleva buen fruto, su vida es cambiada y transformada, ¿me entiendes? Pero tú a fuerzas quieres poner personas perdidas que creen y después son cortados o que se... Por lo mismo te hace falta leer un poquito más los contextos de lo que estás leyendo. Te escucho, mi hermano Moisés. Sí, una pregunta nada más, porque bueno, yo estaba hablando rápido y el muchacho pues se toma el tiempo, se tomó como 5 minutos. Yo hablando rápido porque quiero ser considerado al público, ¿verdad? Y al tiempo, ¿verdad? Para que seamos justos. Pero yo lo voy a dejar que él hable solo y le voy a hacer una pregunta nada más. Porque él citó Hebreos 6, perdón, al comienzo. Quiero hacerte una pregunta nada más para después hacerte la pregunta que era para no mal representar. Citaste Hebreos 6 cuando dice de que es imposible traerlos de nuevo al arrepentimiento. Pregunta número 1 es esta, rápidamente nada más. Si alguien pierde su salvación, ¿la puede obtener otra vez? ¿Sí o no? Mira, yo no dije que, mira, al principio yo fundamenté que la salvación se pierde, ¿no? Pero directamente no la fundamento así, mano. La salvación prácticamente es un atributo de Dios. Le pertenece a Él, es un regalo de Él. Ahora, yo creo que uno se desvía de la salvación, se aleja de la salvación, ¿no? Amigo, esa Pero es la una salvación pregunta. está ahí, Una la vez que, salvación está ahí, sí, una vez la de que tú salvación está ahí. pierdes la salvación, ¿cómo? Es que no entiendo. Ese concepto que la salvación está ahí no es bíblico. Primero tengo Es que que no es nuestra la exigir, salvación. tengo que exigir algo. La salvación está allí. Dame el texto bíblico que diga o que implique eso. Claro, la salvación es proveniente de Dios, no nuestra, no proviene de nosotros, Ok, más no, claramente. sino La sería, salvación está allí. ¿Qué significa que está allí? ¿Ahí dónde? Encima de tu escritorio, claro, debajo de la cama, es en como tu ¿dónde? es como decir la escritura, ¿no? El que va a Cristo, pues Cristo no te rechaza, pues. La oveja perdida es lo mismo. Como dice Juan 6:37. El que viene a mí de ningún modo lo echo fuera. Ese texto. Ujú. Ok, Puedes excelente. arrepentirte, claramente que sí. Ok, para ahí, gracias, muchas gracias, porque ahorita pues se acaba de terminar el debate.
Juan 6:37. No es Juan debate, yo no 6, estoy debatiendo. sí, estás No debatiendo con la debate. Biblia. No, conmigo no estás debatiendo con la Biblia y vas a perder. Déjame que estoy en mi No, turno. no, Muchas yo gracias. cité escritura. Apaga tu micrófono porque me toca hablar. ¿Y por Muchas qué no gracias. fundamentas lo que fundamenté entonces? Eh, ¿Me vas a dejar Apaga hablar o no? deja que hable, Agape, deja que hable y sigues tú adelante, mi hermano Moisés. Muchas gracias. Vamos a fundamentar lo que él dice. Le vamos a dar aquí al cliente, le damos lo que él quiera. Él acaba de afirmar de que lo que él dice, el que viene a mí de ningún modo lo echo afuera. Y el texto de Juan 6:37 que yo cité acaba de terminar este debate que él tiene con la Biblia, no conmigo. Juan 6:37, dice Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Este texto habla de dos cosas. ¿Okay? Habla de los que vienen a Jesús, solo pueden venir porque han sido dados por el Padre. Esta es una forma positiva de decir que el que viene a Jesús es porque ha sido dado por el Padre. Una forma negativa de verlo es verso 44, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Este texto te está diciendo a ti que si tú vienes a Cristo es porque el Padre te dio a Cristo. Y Jesucristo promete resucitarte en el día final. Habla de predestinación y habla de aseguranza de salvación. La Biblia te acaba de refutar. Adelante. Ese texto es famoso para ustedes, ¿no? Bueno, esa es la voluntad del Padre, pero la gran pregunta, ¿qué hay de nuestra voluntad de escoger? Porque Dios mismo, acuérdate en Deuteronomio capítulo 26, si no me equivoco, 22 en adelante, te dice, aquí pongo este camino de muerte o vida, escoge tú. Entonces, yo creo que nosotros tenemos esa voluntad de escoger, ¿no? Claro que sí, aunque tú te rías, yo te puedo fundamentar con Gálatas capítulo 3, capítulo 5, verso 4 en adelante. Ustedes que tienen ese fundamento calvinista, dicen que somos salvos por gracia, pero vaya que en Ok, Gálatas no, capítulo no lo 5, decimos verso 5. nosotros, amigo. Lo dice la Biblia, Efesios capítulo 2, Ok, Efesios 2:8. pero no agarran también el contexto verdaderamente que dice acerca de la Ok, gracia. no, es que estás diciendo que nosotros decimos que no somos salvos por... La Biblia dice que somos salvos por gracia. No, tranquilo, no me Brother, corte. brother, solo un Yo segundito. estaba yendo a Gálatas No queremos que capítulo nuestro amigo 5, Agape, verso... Agape, me das solo Escuche, 10 segundos nada más. Solo 10 segundos. escuchen. A ver, vamos a dar Ustedes 10 hablan segundos de vamos a darle 10 segundos a ustedes Trinitario, hablan, aguántame. Agape, ustedes solo, hablan de falta de respeto y me Agape, falta de respeto por Agape, dándome. quiero ayudarte, 10 segundos. Quiero recordarle, hermano No, Carlos, de que es que te tu queremos, postura es errada. ¿Cómo queremos me oír. vas a ayudar? Queremos, ¿Cómo me vas queremos a abrir ayudarte. Ok, los ojos si... te acabo de silenciar el micrófono para que escuches. Quiero recordarle, hermano Carlos, que aquí le damos el derecho a la persona su tiempo que hable. Pero si te interrumpimos, te vas a ir frustrado y no te vamos a poder ayudar. Ahora, yo te prometo que yo no te voy a interrumpir. Pero si tú estás haciendo preguntas acerca de Efesios, te las vamos a responder. ¿Me entiendes? Y no te vamos a interrumpir. Nada más. Queremos ayudarte. Ahora sí. Adelante. Enciende tu micrófono, por favor, y continúa. Sí, estaba fundamentando con Gálatas capítulo 5 en adelante, en el verso 4, ¿no? Yo sé que somos salvos por gracia, ¿no? Ese don es de Dios. Pero la gran pregunta al texto en Gálatas capítulo 5, verso 4, el que cae de la gracia, ¿no? Fundamentándose por la ley. ¿Puede uno desligarse de la gracia? Claro que sí. Y ahí está prácticamente comprobado que sí, uno puede desligarse de la gracia, ¿no? Incluso pues está bajo condenación, según Gálatas capítulo 3, verso 10, ¿no? ¿Qué te dice? Todo aquel que está por obras de la ley está bajo maldición. Todo aquel que se fundamenta por las obras de la ley, ¿no? Y eso, ¿qué pasaba con la iglesia de Gálatas? A ver, ellos estaban judaizándose, ¿no? Judaizándose, acatando obras de la ley,
Y por eso mismo Pablo, pues, en el capítulo 5 en adelante, los exhorta, ¿no? Ustedes no son hijos de la esclava, ¿no? Del pacto, del monte de Sión, sino hijos de la libre, ¿no? De la promesa. No se fundamenta. Entonces, acá hay muchas iglesias, pues, hermano, que se fundamenta por obras de la ley. Este es el ejemplo de la iglesia adventista. ¿Creen en Cristo? Obviamente, creen en Cristo. Podemos decir que creen en Cristo, pero ellos están desligados de la gracia. Entonces, si están desligados de la gracia, ¿cómo vamos a decir que van a ser salvos? Si Gálatas capítulo 3, verso 10 en adelante, te da a entender que ellos están bajo condenación, bajo maldición, bajo juicio. ¿No? Ok, A ver, vamos, bueno, ok, vamos con el siguiente. Por eso siempre he como te dicho, mis ríes, hermanos, yo espero que fundamente. ¿Me dejas no, no, responder algo, tranquilo, brother? ya te van a fundamentar. Pero por eso siempre he dicho, adelante, mi hermano Moisés, adelante. Sí, es que yo, brother, tengo 30 minutos y no puedo estar esperando, pues, ¿me entiendes? Yo tengo que salir de aquí y quiero ayudarle al hombre. Él acaba de decir que nosotros podemos caer de la gracia usando los escritos de Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 4. Vamos a ver cómo este muchacho acaba de hacer que Pablo se refute él solo. Romanos capítulo 5. Ay, ay, ay. Romanos capítulo 5 dice esto. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Acaba de hacer, Agape, hacer que Pablo se contradiga. Vamos a preguntarle a Pablo, Pablo, ¿cuál de las dos es? ¿Estamos firmes en la gracia o podemos caer de gracia? ¿Qué significa eso? Ahora quiero que tú, te voy a regalar el resto de mi tiempo, que nos expliques con la Biblia, no con tu filosofía, qué significa que Pablo aquí dice estamos firmes en la gracia y en Gálatas dice que alguien se puede caer de la fe, de la gracia. Adelante. Me hiciste una pregunta, no te escuché la última parte de Trinitario. Sí, Me hiciste Pablo una dice en pregunta. Romanos 5 de que estamos firmes en la gracia, pero tú lees en Gálatas 5:4 de que alguien puede caer de la gracia. ¿Sí? Explícanos cómo es que Pablo se está contradiciendo. No se contradice. No se contradice. Uno puede estar obviamente firme en la gracia. Pero ¿qué pasaba con la iglesia en Galacia? No estaba firme en la gracia. Eso es lo que pasaba, por eso se habían desligado de la gracia. Ok, déjame fundamentar. Vamos al texto mismo, pues. Dice Gálatas capítulo 5, verso 4, dice, de Cristo os desligaste. La palabra desligar es apartar, ¿no? Desposarse, ¿no? De Cristo os desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Incluso te dice que uno puede caer de la gracia. Pero ¿cómo cae de la gracia uno? Ok, vamos más atrás al capítulo 3, en el verso 2. Dice esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado, mira, incluso te dice, por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mira, esta iglesia había comenzado por el Espíritu, tenía el Espíritu, habían nacido de nuevo, claro que sí, eran sellados, claro que sí, porque habían recibido el Espíritu, habían comenzado por el Espíritu, ¿no? Te lo dice el verso 2, ¿no? Habían recibido el Espíritu por creer con fe, ¿no? Y yo quiero fundamentar en esto, en el verso 3, cuando dice que vais a acabar por la carne, empezando por el Espíritu. Si vamos a Romanos capítulo, ok, dame tiempo, capítulo 8, verso 13, si no me equivoco, Pero ya no dice lo fuimos de siguiente. Gálatas, ya no fuimos de Gálatas, estábamos en Gálatas, ahora vamos No, para es que Romanos. vamos a conjugarlo, pues, varón. Hoy, bueno. Ok, me quedo en Gálatas, entonces, como tú quieras. Ok, ahí mismo me quedo, pues. Ok. ¿Por qué estaban terminando por la carne estos creyentes? El verso 10 te lo dice, más adelante. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está.
Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Ok, ¿qué pasaba con la iglesia de Gálatas? Pues se estaba fundamentando por las obras de la ley y estaba terminando por la carne y no estaba dejándose guiar por el Espíritu, ¿no? Porque en Gálatas capítulo 5, verso 18 te lo dice, porque si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo ley. Y ellos estaban bajo ley, queriendo estar esclavos, ¿no? Sí, sí, lo dice el texto más atrás, en el verso Ok, 31, en el gracias. capítulo 4. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y ellos se estaban esclavizando de nuevo, queriendo estar bajo la ley. Y así, pues, hermanos, se estaban desligando de la gracia, estaban cayendo en condenación, conforme el verso 10. No lo digo yo, no estoy Ok, intentando refutar a Pablo, perdón. ok, adelante, mi hermano Moisés. Sí, bien largas tus respuestas, bien largas. Pregunta, estás hablando de la iglesia de Gálatas. Ahora, dijiste que la iglesia de Gálatas empezó por el Espíritu, todos. El verso, tienes que ser consistente, recuerda. Y aquí es donde yo voy a probar la consistencia suya, tuya. ¿Quiénes son los que están siendo desligados en el verso 4, Gálatas 5:4? ¿Quiénes? Los que están siendo desligados en el verso 4 de Gálatas, en el capítulo 5. Sí, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los que dice aquí, de Cristo os habéis separado, en el verso 4? ¿Quiénes son esos? De Cristo os habéis separados. Te voy a ayudar. ¿Toda la iglesia o quién? ¿Qué dice el texto? El texto da a entender que está hablando a la iglesia, obviamente. ¿Por qué estaría la palabra desligarse? Obviamente que estaban en Cristo, pero estas personas se estaban separando de Cristo al fundamentarse por la ley. ¿Estas personas quiénes? ¿Toda la iglesia o algunos? Claro, algunos de la iglesia. Ok, déjame ayudarte. Ok, gracias. Mira lo que dice el texto. De Cristo os habéis separado, ¿quiénes? Vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. ¿Okay? No me voy a escapar de la última frase, pero la que te estás escapando tú, o no la estás entendiendo, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. El verso, el capítulo 2, en el capítulo 2 de Gálatas, verso 15 y 16, te va a decir algo muy importante. Por eso tienes que leer el contexto de lo que Pablo está diciendo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Si tú lees todo eso corridito, vas a llegar y vas a aterrizar en el capítulo 5, verso 4, y te dice, de Cristo habéis sido separados, y eso te da problema tú. El separado y caído de la gracia te da mucho problema, y ahorita te voy a hacer que tú mismo te respondas y te expliques qué es lo que eso significa. ¿Okay? Ya recuerda que Pablo es consistente en su soteriología. Pablo no va a decir aquí que la salvación no se pierde y allá que sí. Cuando tú dices que hay dos posturas en nuestros cerebros, no en la Biblia. La Biblia no enseña dos posturas. Ahora te voy a hacer una pregunta. Cuando tú te levantas tarde y vas corriendo, porque el tren se va a ir a las 7 de la mañana, y tú te levantaste tarde y vas corriendo y allá va el tren arrancando. ¿Okay? Cuando tú llegas y el tren se fue, tú llamas a tu pariente, a tu primo, que te dé un ride al trabajo, que te dé un aventón al trabajo. ¿Por qué? Porque tú perdiste el tren. Pregunta, cuando tú le dices a tu amigo que tú perdiste el tren, ¿qué le estás diciendo a tu amigo? Que tú estabas en el tren y te saliste del tren, o tenías el tren y lo perdiste. ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo tú a tu amigo? Esa es la pregunta que yo tengo para ti. ¿Perdiste el tren, sí o no? Discúlpame, Trinitario, discúlpame, no estaba atento
a tu Ok. pregunta. ¿Puedes Brother, ya repetírmela? no puedo. No, este hombre no estoy escuchando. Ok, gracias, gracias. Dios te bendiga. Sí, mi Buena queridísimo paciencia. Agape, si no pones Con esos, atención, ok, si con es que si esos no pones puntos yo creo que son atención, salvos. ok, pero es que si no pones atención, porque va como 3 veces, Escucha. perdón, es que no estaba escuchando. Deja de estar escuchando a Celina y los dinos allá con el pelo suelto y todo eso. Ahí tienes que No, enfocarte en es lo que que, estás haciendo, amigo. varón, es que me está haciendo una... Obviamente yo creo que es salida de la Biblia, obviamente, ¿no? De la Escritura, una Sí, pregunta, ¿no? no, pero Aunque tienes que pueda parecer enfocarte lógica, cuando estás participando, tienes que enfocarte en lo que se te está diciendo. Estás allá con tu pelo suelto y con tu Lupita D'Alessio, te están haciendo preguntas acá y no escuchas. Entonces no puede estar el hermano todo el tiempo repitiendo las preguntas, a lo mejor porque tú estás allá con el pelo suelto. No se puede así, no se puede, mis hermanos. O está acá debatiendo o está cantando allá las de Gloria Trevi. La mera verdad, la mera verdad. Venía a refutar la predestinación calvinista, terminó en la pérdida de salvación. Miren, algo interesante. Cuando crees en el Evangelio de verdad, en Jesucristo, el Evangelio de verdad, dice la palabra del Señor que eres sellado con el Espíritu Santo. Pero el amigo dice que caes de esa gracia, que te pierdes. Entonces, se te quita el sello o se te quita el Espíritu Santo, pero después ellos piensan que lo pueden volver a recuperar. Otra vez son salvos, otra vez ya regresa, pone el sello otra vez. Usted, esto no sé si piensan que, por eso les digo, todos los textos sacados de contexto, leen ese pedacito y ya, ahí está, pérdida de salvación. Ahí dice que si no das ejemplos, no más no, ¿verdad?